semestre en la Universidad de Caldas y es una asignatura que me recordaba mucho un seminario al que yo asistí pues, regularmente cuando era estudiante de doctorado en Francia. Y era un seminario que en esa época y en ese momento y aún hoy en día, pues Odile acompañaba en ese momento. Dirigía y coordinaba este seminario. No sé si me recuerdas el nombre del seminario. Antropología de las sociedades post-esclavistas. Bueno, era en ese momento el curso de Antropología de las sociedades post-esclavistas y era un espacio que, bueno, a mí me parecía genial este formato y era de invitar a hablar personas que habían hecho investigaciones sobre temas muy diversos, que hablaban y que a veces sobre unos ejes de debate muy grandes, los que recogían estos seminarios o este esquema del seminario del que les hablo. Y a mí me pareció muy inspirador. Yo dije, alguna vez si yo soy profesora y si cuando sea grande alguna vez voy a querer un seminario así, para invitar a escuchar hablar personas a partir de sus experiencias de investigación, desde su trayectoria, desde el aprendizaje en el quehacer de la investigación, que es lo más valioso. Y pues hoy tengo que decir que llegó ese día en el que tengo la oportunidad de, desde el curso que estoy acompañando, que se llama Territorio, Cognición y Cultura, que es una electiva para estudiantes de final de pregrado en antropología, y todos, espero que todos y todas estén conectados el día de hoy, pues son ellos y fueron ellos los que me hicieron pensar en este espacio también, sí, en la posibilidad de hablar sobre estas temáticas con Odile el día de hoy. Entonces, decirles que este más o menos es el formato, es un diálogo en el que yo espero que Odile nos cuente, como ella lo previó, a través de unos ejes que son conceptuales, pero que también ella los va a relacionar con su trayectoria. Vamos a tener un primer momento entonces en el que ella nos va a hablar, pero yo creo que la parte más interesante es una parte más conversacional, de diálogo con ustedes y con sus preguntas, ¿sí? Entonces, invitarlas a que en el momento que sea, pues escriban sus preguntas. Yo voy a estar pendiente del chat para recogerlas, para ver, y en el momento en que abramos el espacio, pues para que ustedes las hagan de viva voz. Entonces, muchas gracias nuevamente, Odile, por estar con nosotros. Te voy a hacer pues como una pequeña presentación. Odile, ella es directora de investigaciones en el Instituto de Investigaciones del Desarrollo, el IRD. Es geógrafa y es investigadora afiliada a un laboratorio de investigaciones, es así como le llaman en Francia los grupos de investigación, lo que llamamos en Colombia grupos de investigación, que es la unidad de migración, la unidad de investigaciones sobre migraciones y sociedad de la Universidad de París. Entonces, Odile ha dedicado su gran parte de su carrera a trabajar sobre temas relacionados con la geografía política, con respecto a los poderes locales, al mestizaje, al multiculturalismo, a las dinámicas agrarias, a la historia agraria, y esto ha sido un poco en investigaciones principalmente en México, en Colombia y más recientemente en Belice. Digo recientemente porque digamos que marca un poco esta última etapa de investigaciones, pero pues ya varios años en Belice, yo sé que tú llevas investigando. Entonces, sin más preámbulos, darle la bienvenida a Odile y voy entonces a presentar, aquí tenía la presentación. Te doy la palabra, Odile, entonces bienvenida. Bueno, muchas gracias, Sofía, por la invitación. Siempre es un gusto estar en Colombia. Hubiera sido mejor estar ya de veras, pero pues siempre, por lo menos, saludarlos a ustedes. Algunos incluso los conozco y me da mucho gusto verlos. Muchos otros no, pero quizás algún día.
debido a algunos problemitas técnicos, Sofía va a manejar la parte de mi presentación en PowerPoint, que ya desapareció, pero que estaba. Entonces, bueno, la va a volver a poner ahorita Sofía. Solo para decir que efectivamente yo he trabajado con, incluso aquí con Mauricio, aquí presente, es cuando empecé a trabajar en Colombia sobre cuestiones de territorios y territorialidades de comunidades negras, sabiendo que antes venía de un trabajo en zona cafetalera mexicana, donde trabajaba más cuestiones políticas, caciquismo, poder político regional, etcétera. Entonces, mi interés es siempre entre territorios y política, territorios y poder. Bueno, de ahí un poco la propuesta que les voy a hacer ahorita. Entonces, lo de hoy, como su nombre lo indica, entonces es una reflexión sobre espacio, desigualdades, justicia social y a ver cómo el espacio interviene en la producción, reproducción o contestación de las desigualdades. Hay algunos ejemplos bastante evidentes que tenemos todos en mente, supongo, de exclusión espaciales, concentración, estigmatización, guetoización. Es decir, en eso vemos expresiones espaciales que no expresan desigualdades, sino que las producen también. Es un poco a lo que voy, ¿no? Esta cuestión de la relación poder-espacio ha sido central en la teoría política y en la práctica, y en el ejercicio político, por lo menos en la tradición occidental, desde más o menos el final del siglo XVII, mitad del siglo XVII incluso, con la consolidación de los estados-naciones alrededor de una equivalencia entre Estado, pueblo y territorio. Esa equivalencia que hoy es más o menos evidente, naturalizada en nuestras mentes, para nada lo era y de hecho sigue siendo, por supuesto, motivos de discusión en casi todos los países. Esto ha sido, o sea, ¿cómo sería? La concepción del el control del espacio como instrumento de poder ha sido trabajado desde múltiples ángulos, pero no debe dejar de mencionar que también lo es, por supuesto, como instrumento de contestación del mismo poder. Es decir, el control del espacio también ha sido o es central en muchos movimientos sociales. Entonces es un poco ese doble faceta la que quiero explorar con ustedes hoy. Quiero enfatizar en que la reflexión teórica sobre lo espacial siempre va de la mano con una reflexión sobre el ejercicio de la ciudadanía y el ejercicio político. Es decir, sin entrar en grandes posicionamientos postcoloniales, etcétera, sí es importante decir y reivindicar el hecho de que nuestro quehacer investigativo es un quehacer político también. Es decir, nosotros, investigadores e investigadoras, sí participamos a la redefinición de conceptos cada vez que trabajamos. Bueno, les voy a proponer entonces una presentación en dos partes. En la siguiente, por favor, Sofía. Primero, una breve genealogía conceptual sobre espacio y política, espacio y sociedad, lo que me va a llevar al final a hablar en términos de legitimidad territorial. Y luego, en la segunda parte, sí será efectivamente exponer o sí, presentar varias experiencias de lucha socioterritorial y para ver qué registros de legitimidad territorial estas luchas han movilizado.
Si gusta intervenir en algún momento, pues le hacen seña a Sofía en el chat. No sé si hay un chat o si hay algún método de intervención, pero bueno. Lo hay. De hecho, allí está el chat. Todos los que quieran preguntar pueden hacerlo por este medio. Yo voy a ir recogiendo y vamos organizando las preguntas para el debate. Bueno, entonces, para esa primera parte, solo quisiera recordar que la reflexión sobre la relación espacio y sociedad, por supuesto, no es nueva, pero nace más, emerge con más fuerza a partir de los años 70, 1970, cuando hay toda una discusión sobre el espacio como construcción social, de la misma manera que hay esa misma discusión sobre muchos otros conceptos en antropología social que supongo ustedes están viendo. Es decir, a partir de este momento nos damos cuenta que el espacio no es un ente objetivo, sino que toma su sentido en la medida en que es vivido, en que es percibido y en que es representado. Esas tres dimensiones, la vivencia, la representación y la percepción, han guiado realmente los estudios espaciales desde entonces, con varios nombres, con varios calificativos, pero siempre es lo que llamamos entre geógrafos la naturaleza tridimensional del espacio. El espacio vivido, percibido y representado. Esto ha sido en los años 70, más o menos. El espacio construido, sí, gracias. Y aquí van algunos de los autores, que unos son muy conocidos y como ven, aquí hay desde Europa hasta Brasil, Estados Unidos. O sea, es decir, es un movimiento pues bastante generalizado de construcción, ahora sí, intelectual. El siguiente paso, después del vivido, percibir la tridimensionalidad, ha consistido precisamente en evidenciar que el espacio no existe, no, quédate en lo anterior, no existe de por sí, sino que es construido socialmente, que es un producto espacial, es que me había ido un poco rápido, y ahí está Lefebvre, que es súper conocido, pero también los otros que están aquí. Es decir, el espacio es constantemente reinterpretado por los actores que ahí lo viven, lo explotan, lo atraviesan y finalmente lo moldean, ¿no? Entonces, esos conceptos ayudan a pensar cómo el manejo del espacio es un instrumento de control y dominación política. Eso ha sido muy trabajado por Lacoste desde los años 70, mostrando cómo la geografía sirve ante todo a hacer la guerra. Y el control del espacio ha sido prerrogativa durante mucho tiempo del Estado. ¿Cómo? Pues con la instalación de instituciones especializadas. En América Latina, la gran mayoría de los institutos geográficos de geografía eran militares y lo quedaron militares durante muchos años. Los mapas eran un asunto de militares durante mucho tiempo. Cuando hablo mucho tiempo, hablo de hasta los años 1980, 90, según los países, o sea, hasta muy recientemente. Es decir, el control del espacio es asunto de dominio de técnicas y tecnologías y de poder político e instituciones. Entonces, bueno, se sigue trabajando esto ahora sí la siguiente, entonces el espacio como una construcción no solo social, como lo decía Lefebvre, sino político, ¿no? Y eso del espacio político es desde arriba, digamos, desde la dimensión, desde los órganos de poder, pero también desde la vivencia y desde la contestación, que son más lo que se trabaja aquí. Puse Nicole y Walter y Dietrich, no sé cómo se dice,
Es decir, toda una reflexión sobre la política desde abajo y cómo el espacio contribuye a esta otra forma de hacer política desde abajo. ¿Por qué el espacio es tan importante en esto? Por una relación bastante sencilla, que es que ciertamente es una construcción, ciertamente es vivido, es percibido, es representado, pero el espacio es también, quizás no ante todo, pero también es material. El espacio sí tiene dimensiones, tiene localizaciones, tiene características, y esto hace que el espacio tiene una característica muy especial, que es que no se puede compartir. ¿Dónde estoy yo? Si tú quieres venir a estar donde estoy yo, me tienes que pedir permiso o lo tenemos que negociar. Cuando uno habla de espacio, habla de negociación, siempre. Entonces, esa dimensión es la que hace el espacio tan estratégico, tanto para los poderes instituidos como para los movimientos sociales. A ver, la siguiente. Ah, no, es que yo estoy mal, perdón. Es que trato de... eso. Sí. Entonces, esa dimensión de materialidad, de negociación, quiere decir que cuando uno habla de espacio, habla de sujeto, siempre, porque no existe un espacio fuera del sujeto que lo negocia, ¿sí? Entonces, el espacio es una manera, el enfoque espacial, digamos, es una manera sumamente eficaz para entender qué sujetos sociales están compartiendo el espacio, están negociando, y entonces, y cómo esta, lo que llamamos la subjetivación, se fabrica, se constituye poco a poco, en medio de conflictos o no, de consensos o no, alrededor del espacio. En conclusión, más que un instrumento de dominación o de emancipación, el espacio es un campo de disputa, un lugar de posible imposición y también de posible protesta contra el orden establecido. Es decir, es un lugar de expresión y de construcción del sujeto político. Antes de seguir, quisiera precisar un asunto que quizás es elemental para ustedes, pero quizás no, precisar la diferencia entre espacio y territorio, que son dos conceptos que vamos a trabajar mucho en lo que sigue. El espacio es lo que acabo de decir, es decir, el espacio es la expresión misma del sujeto, es una experiencia, la primera experiencia de la otredad, de la alteridad, de la negociación de mi vida con el otro, por un lado. Es decir, el espacio no tiene escala. Hay espacios grandes, espacios chicos, se negocia países, como se negocia el lugar donde pongo mi silla. Es decir, el espacio no tiene de por sí alguna escala más pertinente que la otra. Es pertinente trabajar espacios muy pequeños como muy grandes. Y el espacio, incluso en su materialidad, tiene la delimitación que hacen, o sea, de por sí no tiene, cuando uno habla de espacio, es la calidad, hablamos de la calidad del entorno, ¿no? No de sus delimitaciones. A cambio, el territorio, eso sí, es una porción de espacio delimitado y apropiado por un sujeto, un colectivo, una sociedad, un ente, una instancia, etc. Es el proceso lo que es importante en esto, no tanto quién lo apropia, sino el fenómeno, el proceso de apropiación. Entonces, esa es la gran diferencia entre espacio y territorio. A lo largo de la historia, de la historia latinoamericana, ahora sí, aterrizando más en lo que estamos, cómo se han declinado, anclado
esos planteamientos relativos al espacio respecto a los reclamos y luchas sociales por más igualdad y justicia en América Latina. Ahí introduzco la noción de legitimidad territorial para evidenciar los vínculos entre los ámbitos jurídicos y de derecho que regulan el ejercicio de la ciudadanía, o sea, la legitimidad, con la dimensión espacial que en los textos jurídicos toma la forma de territorial. Territorial porque jurisdiccional. Es decir, cuando se habla en términos jurídicos, siempre se va a hablar en términos de espacios delimitados asociados a un sujeto. Ahí distingo 3 modelos básicos de legitimidad territorial que, bueno, sigue cierta lógica, cronología histórica, pero no estricta, muchos se pueden combinar en el tiempo. Aquí puse el espacio y el acceso a la tierra, la ciudadanía agraria. Históricamente, América Latina ha sido el lugar de muchas luchas y movilizaciones agrarias en el siglo XX, sea bajo forma de revueltas, rebeliones, revoluciones, incluso negociaciones, reformas agrarias, que han todos se basaban en la idea de una adecuación, asimilación entre el espacio, el acceso al espacio ciudadano en tanto campesino, en tanto acceso a la tierra. Es básicamente, en el mundo rural estoy hablando, por cierto. Entonces, es lo que llamamos la ciudadanía agraria, que ha sido el fundamento del ejercicio de poder en muchos países, pero yo hablo, ahí sí, mucho desde México, donde casi toda la vida política rural se organizó durante décadas alrededor de la negociación de las tierras, en este caso lo que se llamaba el sector social, ¿no? Después de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Entonces, ahí teníamos que estas regulaciones, digamos, crearon sujetos específicos, que son los sujetos del sector social, comuneros, ejidatarios, en el caso mexicano, y entes territoriales, colonias, comunidades agrarias, ejidos, en el caso mexicano. Es decir, tenemos y también procesos políticos que fueron, en este caso, un clientelismo agrario absolutamente gigantesco que se desarrolló en todo el país. Entonces, actores, entes territoriales y, bueno, procesos de negociación. A finales del siglo XX, en muchos países, ahí sí todavía muchos, hablo de México, pero también integrando la experiencia colombiana, se ve que la vía agraria no permite la emancipación de muchos habitantes rurales. Y entre los movimientos sociales, desde el último cuarto del siglo XX, digamos, se fundan mucho más sobre unas reivindicaciones de corte étnico para reivindicar la legitimidad a ocupar cierto tipo de espacio. Entonces, la legitimidad territorial, en este caso, viene de reivindicación de ciudadanía étnica. Esto se ha desarrollado mucho en una gran cantidad de países, en muchos países, alrededor de una reelaboración de textos legislativos y constitucionales, y también ahí con la aparición de nuevos sujetos territorializados, que son comunidades indígenas, pueblos originarios, pueblos ancestrales, según los países. En Colombia, por supuesto, las comunidades negras con sus territorios colectivos propios. Entonces,
sujetos nuevos, entes territoriales nuevos, como los territorios colectivos, o resignificados, como los resguardos en Colombia, y también nueva forma de negociación con el multiculturalismo y la nueva institucionalidad que se da alrededor de esto. Finalmente, lo que estamos viendo desde hace unos años son nuevas categorizaciones, tanto espaciales como de sujetos que reivindican su legitimidad de ocupar o a trabajar cierto tipo de territorialidad de espacios sobre otras bases que son las bases ambientales, de derechos ambientales. Aquí están construyéndose, y lo vamos a ver en la segunda parte, nuevos sujetos de negociación, sujetos legítimos, que fundamentan su legitimidad sobre su relación con el quehacer, el saber hacer ambiental, el quehacer ambiental, el cómo se vive ambientalmente, y también nuevas entes territoriales con los parques naturales, las áreas protegidas y muchas nuevas incluso figuras que son ni públicas ni privadas, pero un poco de los dos, pero que se crean alrededor de la idea de la defensa ambiental. Y con sujetos que pretenden y ambicionan basar su legitimidad sobre esta argumentación, sobre este comportamiento, digamos, ambiental. Entonces, estos son los registros, lo que llamo los registros de legitimidad territorial, y a continuación les voy a presentar algunos ejemplos de estos, cómo se activan estos registros espaciales en luchas políticas contemporáneas. Quizás si hay alguna pregunta aquí o yo me sigo derecho con los ejemplos, ¿cómo ven? Pues miremos a ver si tenemos preguntas. Por el momento en el chat no hay, pero ustedes saben que pueden abrir el micrófono e intervenir. Si hasta aquí hay algo sobre lo que quieran que Odil regrese o si hay dudas. Vamos a dar, espera, si alguien la palabra. Bueno, entonces sigamos. No, exacto. Entonces, aquí mencioné 6 ejemplos, pero no voy a presentar los 6, sino uno de cada uno, de movilización concreta que ha movilizado cierto tipo de registro de legitimidad territorial. Bueno, sí. Aquí, como ven, no es exactamente los 3 modelos que les hablé antes, ¿no? Porque esos son movilizaciones más contemporáneas, donde están un poco mezcladas, digamos, las legitimidades agrarias, étnicas y territoriales. A ver, hay una pregunta. Sí, precisamente, eso lo vamos a ver. Se me olvidó, se me pasó ver quién preguntaba, pero que sí había una sucesión cronológica. Realmente sí y no. Es decir, sí en el sentido de que el registro agrario, las reformas agrarias, las luchas agrarias, sí se han movilizado mucho, digamos, alrededor de la mitad del siglo XX. Hoy en día, por ejemplo, en el caso mexicano, ya no hay tierra para repartir, ya hubo modificaciones constitucionales que dieron fin al reparto agrario y fin a la reforma agraria. Y en otros países también la idea misma de reforma agraria ya no es parte de las negociaciones, sino que se habla más bien de abrirse al mercado, o sea, una regularización agraria, regulación agraria a través del mercado. Entonces, sí hay cierta cronología, pero por supuesto, como lo vamos a ver ahorita,
Lo agrario se mantiene un poco hasta ahorita, lo étnico no emerge solito a finales del siglo XX, sino que está desde los años 50, y lo ambiental tampoco surge apenas hace 3 años, sino que ha estado presente desde finales del siglo XX. Es decir, no son sucesiones estrictas, pero sí un movimiento de complejización de los registros de legitimidad territorial. Empezaré por el primer ejemplo de Belice, a ver si pasamos a exactamente. A ver, Belice es un país chiquitito que está ubicado entre México, Guatemala, Honduras y el Mar Caribe. Es un país de 300,000 habitantes, es decir, relativamente muy pocos habitantes, que son en su mayoría descendientes de creol, y los creol ellos mismos son descendientes de, por un lado, colonos europeos madereros, muchos de ellos, y esclavizados llegados desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, sí, 18. Por un lado, población maya que estaba ahí, por supuesto, desde antes, pero que ha sido bastante diezmada, digamos, por con la llegada de los colonos europeos, y después hubo también llegada de gente de fuera, algunos trabajadores de la India, algunos migrantes de China, algunos pobladores del Caribe, como son los grupos garífunas, que también están en Guatemala y Honduras. Es decir, Belice es un pequeño país multiétnico y que era su colonia, era de colonización británica, y obtuvo su autogobierno en 1960, imagínense, o sea, sumamente tardíamente, y su independencia en 1981. Hablamos de un país reciente, pequeño, pobre, con poca institucionalidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este mapa es la parte sur de este país, que es el distrito de Toledo, que es uno de los 6 distritos del país. En este distrito meridional, a diferencia del resto del país, hay una fuerte concentración de población maya. Hay, por supuesto, mestizos, criol, garífuna, indios, etcétera, indios de India, etcétera, pero digamos, hay como 60% de población que se autodenomina población maya, Mopán y Quechí en este caso. Y en estos grupos, poblaciones maya, están en este lugar, llegaron aquí, digamos, en el Distrito Sur, viniendo muchos de ellos refugiados de Guatemala, que no sé si ven, que está aquí a la izquierda, de Guatemala vecino, a finales del 19, huyendo de las condiciones espantosas de las plantaciones de café, que eran casi esclavización de los indígenas, y entonces se vinieron a refugiar en estas montañas del sur de Belice, que en aquel tiempo eran todavía montañas muy forestadas, muy aisladas, no había carretera, no había otra población, y entonces se instalan ahí. Lo que les voy a mostrar es la superposición de territorialidades en este pequeño espacio. ¿Qué tenemos ahí? Lo que es gris, bueno, sencillamente es lo que es fuera de estudio, que son los otros distritos, Guatemala, etcétera, o propiedad privada. Lo que es en verde es reservas manejadas por instituciones estatales para la conservación. Son básicamente parques naturales, parques de selva, selváticos.
Lo que ves, lo que se ve anaranjado, si no el amarillo, sino el anaranjado, son tierras nacionales también, de selva, muchos de ellos, pero que son reserva territorial que el gobierno afecta, adjudica a personas que lo piden. Es decir, son áreas que son prerrogativa y propiedad del gobierno colonial en su momento, ahora nacional, que cada año abre convocatorias y se puede pedir adjudicaciones temporales o de más largo plazo para acceder a estas tierras. Entonces, son tierras de reservas, pero no de conservación. Y en amarillo, lo que ven ahí, A, B, C, D, etcétera, hasta K, son unas cuantas reservas indígenas. Ahora sí, ¿qué son esas reservas indígenas? Esas reservas indígenas han sido delimitadas, construidas a principios del siglo XX. Hablamos de los años 1910, 20, 30, más o menos, por el gobierno colonial británico, que buscaba confinar, ¿sí? Las poblaciones indígenas en espacios delimitados con el fin de liberar lo demás para poder adjudicarlos a empresas privadas, ¿sí? Es decir, era una forma de control de población y de control del espacio por parte del gobierno colonial hacia los grupos mayas instalados ahí. Recientemente, pues tenían desde finales del siglo XIX apenas aquí. Entonces, esa asignación territorial que se da en los años 20 ha sido motivo de muchas desacuerdos, gente que no estaba de acuerdo, y luego que se organizaron para estar en contra, digamos, de este tipo de asignación territorial. Es decir, la reserva colonial es sinónimo de opresión y de subalternización, etc. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que a finales del siglo, ahora sí, 20, es decir, ahorita, digamos, desde hace unos 20 años, hay un movimiento maya que se desarrolla en Belice por parte de esos grupos Mopan y Quechua instalados en el sur del país, y que estos grupos mayas reivindican ahora sí una autonomía territorial en el sur, en el Distrito del Sur. Y se basan en su lucha territorial sobre la existencia de estas reservas coloniales asignadas para decir, esto es la base de nuestra territorialidad ancestral que nos permite reivindicarnos como grupo con legitimidad territorial y vamos a pedir y luchar por un Maya Homeland, que serían tierras comunales, digamos, tierras ancestrales en Belice. Y eso es lo que ve aquí con puntitos negros. Es el espacio que serían delimitados por estas líneas, por esta línea, exactamente si la puedes ver, Sofía, esta línea punteada. Es decir, un área que ciertamente incluye las reservas coloniales, pero incluye mucho más que esto. Incluye todo el espacio habitado, explotado por los grupos mayas actuales. Si ven, son las tierras de reserva colonial, las tierras del gobierno, algunas tierras privadas, lo que están en gris, y hay una extensión arriba que ven ahí, que tiene una forma rara. ¿Por qué? Sencillamente porque hubo migraciones recientes y formación, ahí está, exacto, de un poblado maya en esta zona. Es decir, ahí cambia totalmente la concepción de la territorialidad. Ya no son reservas con límites precisas, sino son el Maya Homeland, es el espacio maya donde se asientan población Mopan y Quechua. A la, digamos, invención de un
de una nueva ente territorial, figura territorial, que sería tierras comunales maya o maya homeland, tierras ancestrales, corresponde también la invención, construcción de un nuevo sujeto político unificado, que sería el pueblo maya, que hasta ahorita no existía en Belice, pues eran básicamente grupo Mopan, grupo Quechí o grupos village, de localidades. Entonces, este ejemplo me gusta enseñarlo porque es un buen ejemplo de cómo se van construyendo a la vez la legitimidad territorial y la legitimidad política. Es importante decir que la lucha del pueblo maya en Belice, que son muy pocas personas, hablamos de 6,000 pobladores en ciertos lugares, es uno de los dos casos que ha sido tratado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y antes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que hace jurisprudencia para toda América Latina. Es decir, un caso relativamente microscópico y de poco alcance resulta ser la referencia hoy en día para los pueblos indígenas que están peleando sus derechos territoriales. Quisiera pasar ahora, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, a un segundo caso que va a ser mucho más rápido porque no me voy a atrever a hablarlo mucho, porque ustedes o algunos de ustedes por lo menos saben más que yo de esto ahora, que es el caso colombiano. Lo único que quiero resaltar aquí no es, por supuesto, rehacer toda la historia de las movilizaciones territoriales y étnico-territoriales en Colombia, que es un tema muy amplio. Solamente señalar que en los últimos 30 años se han dado innovaciones a la vez territoriales y de sujeto político realmente de gran alcance a nivel internacional. La movilización y luchas de las comunidades afrocolombianas en los años 80, 90, aquí está Mauricio, pero seguramente ustedes conocen bien, pues Sofía, por supuesto, con su tesis sobre el tema, Jessica también, Corredor, ha trabajado el tema, ha sido un ejemplo para muchos países de América Latina de cómo el sujeto afrodescendiente, en este caso afrocolombiano, tenía la capacidad de volverse un interlocutor central del Estado, de los demás actores, que sean indígenas o no indígenas, y también a diferentes escalas, es decir, tanto local como nacional como internacional. Entonces, aquí solamente es para enseñar los territorios afrodescendientes que están a lo largo de básicamente de la costa del Pacífico en Colombia. Es decir, ahí también con esta asociación del sujeto político y la figura territorial. Y lo que, bueno, por supuesto, están los resguardos indígenas, aquí en color, no sé, morado, violet. Tanto los resguardos coloniales, o bueno, resignificados, como los resguardos más recientes. Y a lo que voy es sobre la emergencia del sujeto campesino como un sujeto etnicizado o que empieza a etnicizarse, es decir, grupos campesinos que tienen la ambición de existir sobre la escena política al lado de y en equivalencia con los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. Ya no sobre el registro agrario como lo han hecho en los años 70, 80, sino con esta reivindicación de parte fundamental junto con los demás de una nación pluricultural. Es decir, la reivindicación campesina hoy, y espero que ustedes, quizás algunos de ustedes lo estén trabajando y me podrá aportar sobre esto,
es una reivindicación que ya no solo es agraria, sino también una reivindicación netamente cultural. Entonces, esa reinvención de un actor agrario, campesino, sociocultural, es algo que suscita mucho interés, les puedo decir, en otros países y particularmente en México. En México, donde esto viene a trastornar bastante las formas de pensar clásicas, que eran las luchas agrarias por un lado, las luchas indígenas por otro. Entonces, ahora hay una reconfiguración del campo de disputa territorial alrededor de estas nuevas legitimidades que son étnica territorial, étnica cultural, perdón. ¿Qué horas son? Sí, para no... Bueno. Y... Exactamente. Entonces, el tercer ejemplo, bueno, también para decir que ahí, perdón, quedando, exacto, que a esta construcción sociopolítica del campesinado político, cultural, corresponde también una necesaria invención de entes territoriales en las negociaciones. Y es ahí donde es muy interesante ver qué se puede pensar para con los grupos campesinos en lucha hoy en día, ¿no? Entonces, hubo propuestas de zonas de reservas campesinas en los años 80, 90, zonas de reservas campesinas, creada por la ley del 94, reglamentada 3 años después, pero que fueron desde un principio muy vinculadas a dinámicas de negociación de paz con las FARC. Es decir, estaban la figura territorial de las zonas de reserva campesina, que de hecho hay muy pocos, hay como, o hace unos años solo había 6 en el país, yo no sé cuántos hay hoy, pero no ha de ser mucho, eran, digamos, asociadas a una negociación con las FARC. Y entonces es en ese contexto y no lograba realmente desarrollarse. Y en ese contexto que hay otra propuesta alrededor de lo que se llamó la Zona Intercultural de Protección Territorial, que sería, es una propuesta, que sería un área, ahora sí delimitada, una zona delimitada, donde podrían incluirse resguardos, tierras de comunidades negras, zonas de reserva campesinas, propiedad privada, reservas naturales, es decir, una área que sería un área protegida por sus habitantes, por eso la protección territorial, pero sin exclusión sobre la base de una legitimidad territorial más que otra, donde podrían juntarse, combinarse los distintos tipos de asentamiento territorial y de legitimidad, que sea agrario, étnico o cultural. Esto hasta el día de hoy no ha logrado desarrollarse mucho, a menos que hayan pasado cosas. Lo que sí veo, porque sigo de lejos, pero trato de seguir un poquito, es que sí sigue muy fuerte y cada día más la movilización campesina para exigir tener un lugar propio en la estructuración multicultural del país. Y entonces, seguramente que al mismo tiempo hay una búsqueda y unos esfuerzos para inventar figuras territoriales que den cuenta de esta nueva, de este nuevo lugar, de esta nueva ubicación de los campesinos en la sociedad rural colombiana. Finalmente, el tercer tipo de legitimación, de registro de legitimidad territorial en las luchas
tiene que ver con el registro ambiental. Y aquí creo que puse dos ejemplos. Ese es el primero de lo que se llama las poblaciones territoriales tradicionales en Brasil. En Brasil, bueno, primero que todo, un pensamiento muy especial para nuestros amigos brasileños que están en medio de tragedias cruzadas, que creo que es importante que todos nosotros nos demos cuenta, sin hablar de la tragedia sanitaria, pero hay una tragedia étnica, política, económica, que para un país tan grande es importante que todos sepamos, y en especial para los pueblos indígenas que están ahorita sometidos a procesos de erradicación absolutamente trágicos. Entonces, bueno, es importante decirlo. Y aquí viene a colación otro caso que es precisamente en la forma de tratar, desde Lula, en la forma de tratar poblaciones rurales que no son indígenas o no se reivindican como indígenas, pero sí reivindican derechos específicos sobre áreas específicas. Entonces, desde los años 2000, Brasil reconoce derechos territoriales a ciertas poblaciones caracterizadas por un tipo de uso o de medio ambiente, ecosistema, al lado de los quilombos afro por un lado y los indígenas por otro. Es decir, tenemos los quilombos, tenemos los indígenas, y entonces hay este grupo de poblaciones tradicionales. Yo no sé si alguno de ustedes habla portugués o entiende brasileño, pero de lo que se ve aquí es que es una mezcla de categorías que tienen que ver con el tipo de medio ambiente o con el tipo de recurso que está trabajando. Hay pueblos ribereños, recolección de cierto tipo de cocos, es decir, se definen por su relación con los recursos, con la naturaleza y con su conocimiento, eso es lo que dice la ley, y con su conocimiento profundo del medio ambiente. Es decir, legalmente estas poblaciones son definidas como, y cito, grupos humanos culturalmente diferenciados que viven en un determinado ecosistema desde por lo menos 3 generaciones, reproduciendo su modo de vida en estrecha dependencia de su medio natural y utilizando los recursos naturales de forma sustentable. Es decir, es una definición muy complicada legalmente y jurídicamente, porque mezcla ancestralidad, cultura, ecosistema, sostenibilidad, y cada uno de estos activa derechos específicos y nuevos órdenes jurídicos. Son categorías que están pensados como a la interfaz entre la biodiversidad y la sociodiversidad. Entonces, es un caso de gran invención política y también territorial. Hay unos de estos ecosistemas que son temporales, que son inclusive por temporada de agua, temporada de seca. Hay unos de estos grupos que son gente móviles, extremadamente móviles. Por supuesto, todos son multirecursos, no hay un grupo que sea con un solo recurso, eso no existe. Entonces, hay hoy en día toda una discusión sobre cómo aterrizar a partir de categorías así y a partir, por supuesto, de las luchas territoriales que se dan por parte de esta gente. Entonces, en este caso, la legitimidad de ocupar un espacio proviene de la relación a la biodiversidad y ya no tanto, aunque sí un poquito, pero a la ancestralidad. Ahí se ve que la ancestralidad se reconstruye con 3 generaciones, ¿no? Y aquí es interesante ver que aquí no se habla de territorios. No. Se habla de ecosistemas.
o en todo caso de sitios, o en todo caso de áreas. Es decir, también ahí hay una invención que no está por hoy estabilizada, pero sí un abordaje diferente de la cuestión territorial, ya no sobre territorios, sino sobre porciones de espacios, incluso algunos temporales, como dije, y otros que no son delimitados, entonces que dan a pensar otro tipo de territorialidad, que es otro modelo, que no es el modelo de territorios delimitados con sus autoridades, que es el modelo occidental impuesto sobre la realidad latinoamericana desde hace 3 siglos. Sí. Y el último ejemplo, si quieres, sí. El último ejemplo nos lleva en Ecuador, en la zona pacífica también, de colindante casi con Colombia, con los pueblos ancestrales del ecosistema manglar, que resulta de una movilización territorial que se hizo en los años 2010, 2013, en este lugar de la costa pacífica, que son tierras bajas de ríos, costas y manglares, como se ve aquí. Una región bastante aislada, poblada desde por lo menos siglos por campesinos y pescadores indígenas, negros, mestizos, montubios, es decir, una gran mezcla, confluencia, fue espacio de confluencia de muchos grupos a lo largo de los años. Entonces, en los años 2010, hay una organización que se hace y que está constituida por los habitantes de este lugar, porque se ven amenazados por la llegada de empresas camaroneras que están avaladas por el gobierno ecuatoriano. Entonces, hay una necesidad muy apremiante de organizarse para defender el área de vida, que en este caso es el manglar. Entonces, se crea esa organización que ostenta una pertenencia colectiva, son pueblos, basada integran la idea de la ancestralidad, pero la legitimidad más importante es el ecosistema manglar. Es bien interesante porque en el transcurso de esta movilización se modifican los significados políticos de ciertas categorías. Por ejemplo, la noción de pueblo, que en la Constitución ecuatoriana apela a los textos internacionales, entre ellos los de la OIT, que se asemeja a lo étnico. Es decir, aquí con esta denominación ellos se reivindican propiamente de la legitimidad étnica, étnico-territorial que existe en Ecuador, marcado en la Constitución. El estatus de ancestral, por su parte, remite a nativo, a indigeneidad, indígena, pero no a étnico en el sentido de compartir una cultura, ritos, origen, parentesco, etc. Es decir, aquí, y ellos lo dicen muy bien, ancestral no es ni indio ni afro, sino un poco de todo. Y un poco lo mismo que para los pueblos tradicionales de Brasil, ¿no? O sea, la ancestralidad de ninguna forma implica linajes uniformes o unívocos, sino al contrario, la ancestralidad es percibida incluso como en el caso de Brasil, que son 3 generaciones, la ancestralidad es algo que se construye en cada generación. Y finalmente, el ecosistema manglar es ciertamente un ambiente protegido, por las leyes internacionales, por Ramsar, bueno, por textos internacionales, digamos. Y entonces, pero ellos en sus textos se reivindican como habitantes pescadores pobres
y estamos en ese momento bajo el gobierno de Correa, y entonces el discurso es el discurso de nosotros los pobres tenemos derecho al territorio, pero eso sí, en cuanto a pueblo, al igual que los demás, ancestrales, también al igual que los demás, como amparándonos en textos internacionales, y el ecosistema manglar protegido por textos internacionales. En conclusión, yo diré que todas las experiencias buscan articular las diferencias entre espacios, entre poblaciones y sobre todo entre espacios y poblaciones, lo cual es la base del ejercicio ciudadano y de la política que es vivir juntos, ¿no? Cómo vivir juntos. Y hemos visto cómo para esto se activan registros diversos, puede ser étnico, cultural o ambiental en este caso, que les sirve para asentar, construir su legitimidad territorial. Lo que me parece interesante para antropólogos como ustedes es ver que son procesos totalmente dinámicos y que en este caso no rechazan en las movilizaciones territoriales, no rechazan o niegan las territorialidades anteriores, sino que a cada vez, y eso responde un poco a la pregunta que hubo, sino que a cada vez se introducen nuevos fuentes de legitimidad que buscan combinarse con las anteriores. Eso es un primer punto. Y el segundo punto, que para mí es muy importante, es que demuestra que no todo lo espacial es territorial y que hay luchas espaciales, y eso lo mostró en particular la cuestión de Brasil, hay luchas espaciales que no pasan por la definición estricta de territorios. Y esa es una invitación para los que empiezan, para estos estudios, a no abusar del concepto, de la noción, de la categoría de territorio, que muchas veces es, por supuesto, muy eficaz y muy importante y muy legítima que sea usada en los movimientos por las organizaciones. Pero nosotros como académicos tenemos que tener mucho cuidado a la hora de incluirla en nuestras argumentaciones académicos. Y terminaré por esta cita, o sea, de Nichols, Miller y Beaumont, sobre el hecho de que transformar el espacio es transformar a los sujetos y al revés, ¿no? Los esfuerzos para transformar las relaciones de poder son al mismo tiempo esfuerzos para transformar las relaciones espaciales. La lucha política y social es simultáneamente una lucha para transformar o desviar o fijar territorialidades. Y yo diría también al revés, es a través de las luchas territoriales que se inventan nuevos sujetos políticos. Con eso termino, les agradezco la atención, si todavía están, y sigo aquí. Aquí estamos, obviamente aquí estamos. Odil, mil gracias, muchas gracias en serio por esta presentación. Yo quiero realmente escuchar las preguntas de los y las estudiantes. Hemos venido trabajando estos debates en nuestros cursos, en nuestras clases. Entonces, pues, darles la palabra. Yo sé que nosotros también nos acompañan profesores que creo que también estos temas son de su interés. Entonces, no sé, darle la palabra al público. Recuerden que tienen la opción del chat, pero mucho mejor si abren su micrófono, encienden incluso su cámara y hacen la pregunta o el aporte. Si no, yo puedo empezar haciendo preguntas, pero qué bien que vinieran de las más de 50 personas que están escuchándonos ahora.
No hay nada más en el chat. Bueno, yo voy a empezar entonces haciéndote algunas, bueno, no sé, dándote algunas líneas de debate que me quedan, sobre todo después de escuchar eh, los ejemplos de Belice y el ejemplo de Brasil, pues que me dejaron particularmente inquieta. Yo te preguntaría en este momento, ¿cómo ha sido, digamos, en el caso de Belice particularmente? ¿Cómo es percibida esta cantidad, estos traslapes, ¿sí? Que tú nos muestras muy bien allí en el mapa, estas superposiciones que generan igual muchas dudas porque uno dice, bueno, ¿qué tipo de norma sustenta qué espacio y cómo se juegan o cómo tú lo dices bien, se negocian estas cosas allí? Pero yo me pregunto en la vida de la gente de estas comunidades, ¿cómo es percibido ese traslape? ¿Sí? ¿Cómo es percibida esa ambigüedad o esa superposición más que ambigüedad? ¿Cómo si bien para el investigador es de esta complejidad, cómo lo percibe la gente, ¿cierto? ¿Cómo perciben ese traslape y cómo la gente también hace cosas con esa realidad, ¿sí? Que es por una parte jurídica, pero por otro lado, pues otra cantidad de cosas. Y la segunda línea en la que yo iría sería como esta gran influencia que ha tenido como lo internacional o este enfoque del actor internacional a través de las ONGs, pero muchos otros actores, en el despliegue de estas legitimidades también. ¿Contesto de una vez? O, bueno, sí, a lo mejor. Y con esto llegan otras. Sí, en el caso beliceño, es una región, la región sur del país, que hasta hace 10 años, a la que hasta 10 años no llegaba ninguna carretera, para decir algo. Es decir, son zonas que realmente eran bastante aisladas, no había paso ni hacia Guatemala ni hacia Honduras, es decir, es una zona fronteriza, pero que no había paso legal, digamos, por no haber carretera, por supuesto que había idas y vueltas y traspaso de la frontera por la gente, porque son los mismos que viven de lado y lado, pero bueno, entonces, durante mucho tiempo, y es uno de los problemas cuando hacemos antropología, la lucha, las movilizaciones territoriales que estoy describiendo eran realmente el hecho de algunos cuantos que habían ido a la escuela, que tenían relación con o con la iglesia o con alguna ONG, y finalmente uno de ellos que hizo el lazo con una ONG norteamericana, estadounidense, y que son a partir de este vínculo entre la ONG estadounidense, que es una ONG especializada en la defensa de derechos indígenas en todo el mundo, que agarró el caso beliceño como un caso suyo muy importante, y es a partir de ahí que se dio toda la movilización territorial, toda la invención, en el sentido de invención política, por supuesto, de la categoría misma del homeland, del maya homeland y del pueblo maya unificado, pero durante mucho tiempo eso no afectó demasiado, por no decir más, a los pobladores, los campesinos. Entonces, ese traslape es más un asunto durante bastantes años de negociación política más que de vida cotidiana, porque en la vida cotidiana, pues casi no tenía consecuencias, digamos, estos. Esto empieza a cambiar cuando la movilización adquiere fuerza, y ahí sí empieza a haber nuevos tipos de conflictos, conflictos fuertes, que son conflictos de grupos, por ejemplo, un grupo maya contra el otro, un grupo de una localidad contra otra, o incluso en contra de los líderes y de los representantes étnicos mismos, por los propios
mayas, campesinos, que algunos no están de acuerdo con esta nueva ente instituida que es el pueblo maya, con autoridades del pueblo maya. Es decir, sí está, bueno, trastornando no es la palabra, pero está transformado realmente la vida cotidiana de la gente. Al principio no, pero poco a poco, cuando la movilización territorial desemboca sobre la construcción de nuevos entes y de nueva figura territorial, por supuesto la vida cotidiana de la gente se ve muy afectada y hay todo un proceso de aprendizajes y de elaboración política que nos conviene, nos conviene, y con nuevas conflictividades y reestructuración de la sociedad local. Eso es cierto, eso es cierto. No está bien o está mal. Lo que sí es evidente es que reconfigura la sociedad local con base en esas nuevas relaciones con las entidades territoriales. No sé si por ahí contesto, pero... Sí, o sea, de hecho me hacía pensar en un ejemplo que yo creo que aquí Mauricio Pardo lo conoce más de cerca, en estos proyectos étnicos, que yo creo que incluso uno también, tú lo desarrollas, que es el caso también de la nación Aymara, y que aquí sucede con la nación Embera, ¿sí? Que es este gran proyecto étnico que busca llevar la idea del territorio Embera por fuera de los límites de los resguardos o más allá de los límites de los resguardos en esta óptica de un poblamiento que también es urbano, que están los cabildos urbanos, pero que están los pueblos en vera en situación de desplazamiento, pero que están los pueblos, y es esta idea de un territorio que ya no tiene los límites de esta definición convencional moderna del territorio como soberanía del Estado, ¿cierto? Sino que esto ya es como el territorio mucho más allá de unos límites que incluso antes podíamos demarcar como resguardos, y que yo creo que en el mapa de Belice pues muestra bien esta pequeña área que se sale un poco de la delimitación que podría ser convencional. A ver, parece que están llegando preguntas. Sí, Juan Pablo nos pregunta, te agradece por la conferencia y pregunta, ¿cómo evitamos que se elimine, me imagino, la juxtaposición de las diferentes maneras de ver el espacio? Porque parece que a veces se quiere homogenizar y evitar las crisis que surgen del encuentro de las diferentes concepciones. Sí, quizás ahí va un poco lo que decías ahorita sobre la cuestión maya, ¿no? Es decir, lo que se trabaja con los grupos organizados, cuando tengo la suerte de estar con ellos, es precisamente, o lo que vi cuando pude acompañar a grupos campesinos, algunos grupos campesinos en Colombia, exactamente es eso, no evitar el conflicto, sino explicitarlo, sino contextualizarlo, sino, es decir, no hay que evitar la crisis, sino que hay que entenderla y tratar de encontrar puntos de encuentros adentro de una conflictividad que sí la hay, que sí la hay. Yo me acuerdo en el Pacífico colombiano, pues hay situaciones de conflicto abierto, porque realmente hay rivalidad y competencia o competición por el espacio. Pero en este caso, lo que hay que hacer, lo que ellos están haciendo es explicitar los conflictos para tratar justamente de decir, no hay una manera legítima de ver las cosas más que en otra. Y creo que eso es el punto que quiero decir al final. O sea, no es que suceden los registros de legitimidad, sino que se combinan. Y entonces, pues, ahí en cada región la solución va a ser diferente de una región a otra, ¿no?
Bueno, yo quisiera darle la palabra a Allen, que nos quiere hacer una pregunta. Allen, adelante. Allen, Allen, tienes apagado el micrófono. Hola, buenas tardes. Vale. Primero que todo, pues muchas gracias a la invitación y pues quería aprovechar a la presencia de Odil y también ahí escuché que está Mauricio Pardo, entonces pues quisiera saber una cosita, una apreciación de pronto que ellos tengan y es la siguiente. Pues teniendo su experiencia y pues su bagaje que han tenido con comunidades negras en el Pacífico colombiano, me gustaría saber ustedes qué piensan como todo este proceso o como la actual problemática que tienen las comunidades negras en Colombia, pero que están por fuera de la cuenca del Pacífico colombiano. Pues no hay que negar que después de la Constitución del 91 y pues del artículo transitorio 55 y la consolidación de la Ley 70 del 93, pues las comunidades negras han adquirido ciertos beneficios territoriales. No hay que negar pues que el proceso de adjudicación de tierras se han consolidado en el Pacífico colombiano y lo que, pues, por ejemplo, Eduardo Restrepo ha llamado como una especie de pacificocentrismo, donde todas las comunidades afro pueden tener acceso a tierras, pero solamente si están ligadas a ciertas condiciones particulares y geográficas. Pero pues, ¿qué pasa con las otras comunidades que están por fuera de, de esta región del Pacífico colombiano? ¿Qué pasa con las comunidades negras, por ejemplo, de los valles interandinos, que es tan fuerte, por ejemplo, en el norte del Cauca? ¿O qué pasa, por ejemplo, con las comunidades afro que están en el Caribe, donde solamente está reconocido, por ejemplo, San Basilio de Palenque, pues por su larga trayectoria, pues como el primer pueblo libre? Pero hay otras partes, por ejemplo, la propia Sofía también en su eh, tesis en Guamal nos muestra como hay un montón de comunidades afro que están por fuera de la cuenca del Pacífico colombiano, que también están luchando por acceso a tierras, por la lógica, por acceder a una autonomía territorial, pero pues a su vez no sé, la jurisprudencia o el Estado colombiano no lo reconoce así, sino que hay como una especie de centralismo geográfico donde se determina la presencia de comunidades negras solamente en la cuenca del Pacífico. Entonces mi pregunta es eso, como que, bueno, ustedes cómo ven eso, cómo afrentan, cómo lo analizan, cómo ven esas necesidades de tierras, y esa problemática territorial de las comunidades negras que no viven en el Pacífico y que pues también es una necesidad latente que no solamente se da pues también a las comunidades afro, sino pues también a la indígena y la campesina. Pero pues, aprovechando su experiencia con comunidades afro, quisiera pues, me gustaría saber mucho sobre su impresión sobre esto. Gracias. Gracias, Allen. Mauricio, ¿te lanzas? Gracias, Odile. Muy corto. Tal vez tú puedes complementar mucho mejor con mucho mayor trabajo de campo local, mucho más intenso, pero un comienzo de la apreciación es la de que la ley 70 se pudo hacer en el último momento, del último segundo de la Constitución del 91 que se votó, prácticamente lo último que se votó en la Constitución fue el transitorio 55, gracias a que era una reserva forestal inmensa, que no tenía disputa de otros actores asentados territorialmente. Hay el inmenso problema de los reclamos mineros, pero en ese momento lo que estaba constituido en la inmensa llanura del Pacífico eran los resguardos indígenas y los parques naturales. De resto, en el Pacífico, por sus características que no nos podemos extender, no es el caso, no había ocupación, digamos, no había colonización mestiza, ¿sí? No la ha habido, a no ser en los corredores de las carreteras
que entraron a ser, digamos, en una especie de rapiña de colonización, pero de resto el 90% de la llanura del Pacífico era una reserva natural en donde solamente se habían titulado los resguardos indígenas, y el mapa que mostró Odil lo muestra. O sea, eso se pudo hacer gracias a eso, ante la duda de una cantidad de los constituyentes que se dieron ante los argumentos de Falsborda y de Piedad Córdoba, y del apoyo de los constituyentes indígenas, pero de una manera muy precaria. Eso casi no salió en el último momento. Y de esa manera también, por un milagro o sea, es que haber titulado 6 millones de hectáreas, yo no me canso de decirlo, es un proceso único en el globo. O sea, haberle titulado 6 millones de hectáreas a la población afro del Pacífico, pues es algo que no hemos acabado de entender la dimensión, y peor aún, después de haberlas titulado, no hemos acabado de entender la dimensión de la inversión paramilitar sobre la mayoría de ese territorio y la precariedad del control efectivo de esas localidades. Ahora, ya me estoy extendiendo demasiado. Los otros, digamos, negros rurales de Colombia, pues están en situaciones muy precarias, porque en todo el resto del territorio colombiano sí hay propiedad privada, ¿no? El caso del norte del Cauca, el caso de comunidades en los dos valles interandinos pequeñas, pues es muy crítico, porque están rodeados de propiedad privada, y constituir globos territoriales significaría hacer inversiones que el Estado no está dispuesto a hacer, que no está dispuesto a comprar tierra para darles a estos afros, y han peleado precariamente algunos con cierta ventaja, el Palenque de San Basilio por su significación y bueno, una serie de circunstancias especiales, el resguardo en Uré también, que era un palenque sobreviviente en un territorio poco disputado de manera agraria, pero en otras partes es mucho más difícil. Pero pues en muchas partes, en todo el resto de estas partes, están hay consejos comunitarios que están luchando por la legalización de sus territorios, pero pues las circunstancias son bastante difíciles, dada la circunstancia de la preexistencia territorial de propiedad privada, o en el caso del norte del valle, del norte del Cauca, sur del valle, de ya varias décadas de apropiación sistemática de los cañeros, habiendo dejado prácticamente arrinconados en los rincones de los extensas parcelas de caña a estos habitantes. Entonces es un problema histórico, político, pero también que hay que entender en medio del pragmatismo de la preexistencia territorial de lo que allí había, ¿no? Pues hasta ahí llego yo en una apreciación así muy así de veloz. Sí, gracias. Y para ir en el mismo sentido, creo que es bien importante recordar que lo que pasó, como bien lo dice Mauricio, lo que pasó en los años 90 y que desembocó en la titulación de territorios colectivos para comunidades negras, es un asunto histórico totalmente único que se debe a la estructura agraria, en este caso de la propiedad, como bien lo dijo, pero también a la conjunción de movimientos que en este momento y en este lugar del planeta llegaron a coincidir intereses que por lo general son muy encontrados. ¿Y cuáles eran? Había intereses de las propias, de algunos grupos organizados de pobladores de estas regiones que luchaban en contra de su aislamiento, discriminación, marginalización, etc. También había personas como intelectuales, diputados, que luchaban por, pues también disminuir la marginación de esas poblaciones, como bien lo mencionó Mauricio, pero también había un interés del Estado colombiano por aclarar los derechos de propiedad
sobre estos millones de hectáreas. Y eso era una demanda fuerte del sector privado, y del sector privado nacional e internacional, que ellos sí tienen vista sobre estas llanuras, bueno, llanuras y montañas, pero bueno, sobre estas áreas costeras, ¿no? Entonces, y finalmente también estaba iniciando, que después vimos que se complicó demasiado, pero también había un juego ahí de negociación con las guerrillas y con los actores, digamos, armados. Entonces, es eso que fue muy excepcional y que desembocó en una ley específica para el Pacífico. Hablar de pacífico-centrismo es como si hubiera sido pensado desde un principio, conscientemente. No, 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 no. Fue un asunto político, un asunto de coyuntura que desembocó en esto, y la explosión de violencia armada en las décadas siguientes mostraron que se salió totalmente de las manos de unos y de otros, de los privados, porque ya ni siquiera pueden ir, de la institucionalidad gubernamental, porque perdió control, y de los grupos organizados, muchos de ellos que tuvieron que huir. Entonces, yo creo que el caso colombiano es bastante especial, digo, de Pacífico, perdón. Y entonces, para llegar y que tiene que ver con una pregunta de Paola Sigrid, también, que es que fuera del Pacífico, efectivamente, los grupos organizados se tienen que reconstruir políticamente sobre bases que no forzosamente son territoriales. Y eso es lo sumamente interesante. Los grupos de las ciudades, Bogotá, Medellín, en la costa, por supuesto, la costa norte, el caso de Guamal, que conoce muy bien Sofía. Entonces, ¿y ahí cuáles son los registros? Bueno, pueden ser otros. Y ahí también va un poco con una respuesta también a la pregunta de Diego Lobo. En el caso de los grupos afrocolombianos no pacíficos, está el pleito duro sobre la etnoeducación, está el pleito duro de la representación política, hay consejos comunitarios reconocidos sin tierra, es decir, sí hay una lucha organizativa que logra cuajar, difícilmente, por supuesto, pero fuera de la visión territorial de la Ley 70. Entonces, y hay unos resquicios de la Ley 70 donde habla de grupos, ¿cómo es, Sofía? Asimilados o algo así, que dejan puerta entreabierta para otro tipo de organización, no forzosamente territorializadas, pero sí de reconocimiento de comunidades afrocolombianas. No sé si con eso contesto un poco a Paula también. Y más allá de la cuestión afro y afrocolombiana, un poco lo que pregunta Diego Lobo sobre técnicas y tecnologías espaciales o territoriales para controlar el espacio, eso es muy interesante ver que hay muchas. Hay unas que son bastante evidentes. La primera, históricamente, ha sido la fuerza. O sea, yo llego con mi rifle y tú te vas. ¿Por qué? Porque es mío y punto, se acabó. Bueno, esa es, digamos, la manera más históricamente más difundida de control territorial, hasta la fecha, por cierto. Luego, lo que más se conoce es el cerco físico. Hay historias, todos nos acordamos de unas novelas en Ecuador o en Perú, no me acuerdo, sobre todo este proceso de cerco. Recordémonos que todo el capitalismo, incluso industrial, nace híjole, no sé cómo se dice, de conclusión, o sea, ese proceso de cercamiento de, en aquel tiempo, las parcelas para ganadería ovina, ¿no? Entonces, el cercamiento físico es lo más compartido también. Luego, otra tecnología muy difundida, un poquito más tarde, son todo lo que es las tecnologías jurídicas, los estatutos. Y ahí va de la mano con todos los aparatos ideológicos. Es bien importante recordar que la propiedad privada, ¿qué es? La propiedad privada es un instrumento ideológico.
La reserva territorial, la reserva ambiental, eso no existía en el siglo XVI y ahora empieza a tener, todo el mundo sabe lo que es. Es decir, son construcciones jurídicas e ideológicas que van de la mano. Entonces yo diría eso, la fuerza, los cercos materiales, los cercos jurídicos con todos los estatutos que puede haber y por supuesto el control ideológico sobre quién tiene derecho o no a estar en tal o cual lugar. En esto yo lo trabajé más en el caso beliceño con el caso beliceño es cómo llegaron esos colonos madereros a hacerse. Ellos al principio no les importaba tanto el espacio, lo que querían era la caoba, la madera, después el chicle, pero recursos realmente, no tanto la tierra, ni el espacio, ni el territorio. Pero entonces, ahí también, para justificar empoderamiento, digamos, del espacio forestal, hay toda una construcción jurídica, por un lado, pero también ideológica, de la selva asociado a la barbarie. Hay todo un discurso bien interesante sobre cómo la explotación forestal es un hecho civilizacional y que esto nos va a salvar de los salvajes, ahora sí, que ellos viven en la selva, ¿no? Entonces, esos serían un poco mis respuestas para Diego, no sé si responde un poco, y para Paola y Ale. Bueno, hay otra pregunta. Nos dicen las diferencias en este caso conceptuales y concretas entre espacio y territorio, ¿cierto? Que sería una de las preguntas. Y además, no sé si esta fue una de las que incluiste en tus respuestas ahorita generales, es la territorialidad del único espacio de lucha política por el reconocimiento de la otredad, dice Paula. Sí, no entendí la primera pregunta, la verdad. La otra, sí, o sea, la pregunta de Paula es un poco lo que intenté contestar, ¿no? Que no, la territorialidad no es el único espacio de lucha política, para nada. Es uno entre otros. Pero es el que hoy traté, ¿no? Pero no existe solo. Existe junto con el ideológico, a veces religioso, a veces económico, a veces, o sea, hay muchos otros ámbitos. Y bueno, también todo importante de que todo esto desemboca en relaciones de fuerza y realmente al final es eso que cuenta para legitimar o no cierta figura sociopolítica o socioterritorial. Mauricio, tu pregunta. Adelante. Gracias, prefiero hacerla por aquí para no escribir muy largo. Odil, dentro de ese interesante mosaico de tipos de reclamaciones territoriales y de constituciones de facto de estos territorios, no alcancé a captar en la velocidad, pues esa categoría de Alfredo Wagner, el antropólogo brasileño, de todo este reguero de categorías de los quebradores de coco, los azorianos, los usuarios de pastos y todo eso. Él es una categoría muy interesante, tierras tradicionalmente ocupadas, ¿no? Que pues refieren mucho a especificidades del Brasil en esa inmensidad amazónica, sobre todo, donde hay muchos, digamos, comunidades extractivas de baja intensidad que viven de estas extracciones de productos forestales, pero que no necesariamente hacen una reclamación ni cultural, sino ese concepto de ocupación tradicional, ¿no? Que es también muy interesante. Yo en este momento no estoy muy enterado, me imagino que con Bolsonaro todo se ha ido al trasto en las posibilidades de reconocimiento de estos ocupantes tradicionales, pero que es también una categoría muy interesante que se parece un poco a muchos casos de otras partes,
pero que parece tener ahí una especificidad. Gracias. Qué pena a lo largo. Sí, no, sí, pues gracias porque esa es la oportunidad de insistir sobre algo que quizás pasa demasiado rápido, que es que cada caso se refiere a una, ¿cómo decirle? A unas situaciones reales, concretas, materiales, específicas. Así como acabamos de decir que el caso del Pacífico colombiano únicamente se pudo hacer por una conjunción históricamente muy escasa, muy rara, de intereses, como dijimos, privados, del gobierno, nacionales, locales, internacionales, etcétera. De la misma manera, el caso de las poblaciones tradicionales brasileñas, hasta ahorita, porque eso puede cambiar, hasta ahorita son totalmente situadas en ecosistemas muy, muy, muy específicos y como bien lo dice Mauricio, son de la Amazonía, casi todos, y sobre todo de estas zonas ribereñas que a veces se empantanan, a veces al contrario, se secan, y donde hay poblaciones muy movibles. Ahora, y lo interesante para mí es que en este caso lograron hacer reivindicaciones de tener derecho de estar aquí y de estar reconocidos con un mínimo de, ahora sí, derechos, sin reivindicación territoriales. Porque si no, es la guerra. Es la guerra porque son espacios compartidos. Son espacios compartidos con no son resguardos, ¿cómo se llama? Los territorios indígenas. Son incluso con alguno que otro quilombo, con las zonas alrededor de los pueblos mestizos, que hay más y más, como sabemos, o de las carreteras. Es decir, ahí para mí que es un ejemplo, como dice, todo se vino al traste con Bolsonaro. Bueno, antes, pero bueno, con Bolsonaro es terrible. Pero era un intento de y contesta también, y qué bueno, ¿no? A preguntas también de antes, de Paula y de otros, de esas y de esos intentos de regulación que pasan por el espacio, en este caso por ecosistemas, pero no por territorios fijos, definidos, cercados, etc. Entonces, eso es un matiz, pues para mí, bastante novedoso, y por eso me interesa mucho este caso, ¿no? Pero no está resuelto porque, por un lado, siempre hay más, o sea, no solo quebradores de coco, sino los que pescan tal tipo de pescado más que otro, etcétera. Es decir, vamos a hacer una fragmentación absolutamente terrible y sin fin. Además, con a cada vez representantes especiales, a cada vez estudios específicos, estudios ambientales para justificar, antropólogos para justificar, etcétera. Es una complicación grande realmente del campo de disputa, ¿no? Pero, sin embargo, a la vez son, pues sí, innovaciones en esas técnicas, no de control, pero de legitimación de ocupar tal o cual espacio. No forzosamente territorio. No sé si alguien más quiere, así como Mauricio, levantar, bueno, tomar la palabra, abrir el micrófono y de pronto hacer un par de preguntas más. Ya estamos sobre la finalización de nuestro encuentro, pero nos queda tiempo para preguntas, para inquietudes. Si alguien más quiere contribuir, participar, preguntar a viva voz. Yo tengo una pregunta adicional, qué pena. Buenas tardes. Quisiera preguntar si esas luchas ya no tanto como por el territorio delimitado, sino como por ecosistemas como tal, ¿no favorece un poco la perspectiva nueva del capitalismo
que es, por ejemplo, ya no una lucha por el derecho de propiedad como tal, sino por la explotación de los bienes, y es decir, como el derecho de superficie y otro tipo de figuras jurídicas que se han venido tejiendo alrededor de las nuevas explotaciones económicas, y el hecho de que ya no se circunscriban esas luchas políticas de este tipo de grupos como los grupos étnicos a esas territorialidades, no constituye por sí misma como una forma de precarizar aún más la situación de estas comunidades. Muchas gracias. Gracias. Es una preocupación que es muy, muy legítima y pendiente, diría yo. Ahora, también, por un lado está eso, totalmente de acuerdo, pero por otro lado, estamos viendo, incluso en el Pacífico colombiano, pero diría más casos de aquí de México, grupos indígenas que logran, o grupos afro que logran tener cierta seguridad territorial, incluso cierta autonomía, y que no sirve de nada porque inmediatamente sus territorios están invadidos, despojados o sencillamente utilizados por intereses más potentes. Es decir, es como si la lucha territorial llega en un momento en que ya no sirve. Es horrible, es terrible llegar a este tipo de cosas, pero es la verdad. Y por ejemplo, ahorita en el campo de la agricultura industrial y de los pleitos entre agricultura industrial y agricultura campesina, por ejemplo en México, vemos que los grandes grupos, ellos no se interesan absolutamente en nada de la tierra, no les interesa absolutamente nada. Lo que les interesa es control del trabajo, control de los insumos, control de los mercados, control de las técnicas, control de la regulación ambiental, para la prohibición o no de tal o cual producto. Es decir, el conflicto económico-social se desplazó y la cuestión territorial pues está quedando casi que relegada. Entonces, el hecho de que haya movimientos sociales que se metan en estas nuevas lógicas, pues sí, por cierto, alimentan la lógica capitalista, digamos, pero también se están haciendo de nuevas herramientas que quizás son las de mañana, ¿no? Pero la verdad no tengo la solución ni estoy muy, muy segura, pero sí estoy segura de que ver la tierra por la tierra, la lucha por el territorio, porque sí, porque es la ancestralidad y porque con eso nos vamos a tener la autonomía, etcétera, eso sí ya no funciona. Hay que buscar complejizar realmente los enfoques. Bueno, hay otra pregunta, pero antes de hacer esta pregunta, pues yo querría como insistir en esa idea que acabas de mencionar, y es que la vía jurídica en algún momento se presentó como una gran promesa, sobre todo pues en esto que tú también describiste, pues que es la historia del multiculturalismo en Colombia, pero en otros países de América Latina también. Fue una promesa de la vía jurídica como un mecanismo de legitimación y que había una confianza o una relativa expectativa en eso. ¿Sí? De ahí pues los marcos normativos del multiculturalismo, la riqueza bueno, digamos, la complejidad, que es lo que acompaña, entre otras cosas, los debates de la Ley 70, es esa complejidad de disposiciones posteriores a la misma ley que hicieron que se convirtiera en un marco de posibles infinitos jurídicos lleno de intersticios y de pequeñas rutillas para la gente hacer, y que es maravilloso lo que las poblaciones en el caso afro han hecho en Colombia. Pero entonces esa promesa de la vía jurídica ya la estamos viendo fracasar nuevamente en Colombia con todo el tema de la restitución de tierras, por ejemplo, y es que tenemos un bloque gigantesco de casos que no están, mejor dicho, de casos de solicitudes que no han sido tratadas. Hay
un trancón de solicitudes, pero las que han sido, ya han pasado su fase administrativa y su fase de fallo jurídico, es decir, que hay un fallo, la persona ya es propietaria por vía de juez, es propietaria de su predio y no tiene cómo volver allí y no va a poder volver allí porque las condiciones de volver allí no son posibles. Es decir, el abismo tan gigantesco que está en este momento apareciendo entre la fase jurídica y la fase de implementación es un abismo que ha lanzado a las poblaciones rurales colombianas nuevamente a una gran incertidumbre, y yo creo que ahí habría que agregarle otra capa de complejidad a esto, y que me parecía interesante tu invitación con la noción de campesino, que es la de víctima, ¿sí? Y es la noción de víctima que le ha permitido a muchas poblaciones, en este caso, todo el tema de restitución de tierras. La ley tiene su vigencia hasta el próximo año, la ley el próximo año caduca, piensan renovarla, pero no sabemos, es decir, hasta el próximo año las personas podrían presentar solicitudes, pero todo esto es vía una ley de víctimas, ¿sí? Entonces, allí está esta ley de víctimas que abre la puerta a una ventana de restitución, pero en donde lo poco que se ha dicho y lo poco que se ha hecho y se ha logrado por vía jurídica no se puede implementar. Entonces, esto hace que se pierda evidentemente la fe y ya no haya esta expectativa frente a lo jurídico como vía de legitimación. Yo quisiera un poco seguir con esa idea, que por cierto, qué bueno que lo dices, porque no se había mencionado en este caso colombiano, que es tan importante, y tiene algo que ver con la pregunta que nos hace Gerson, Daniel, que es sobre otra cosa, pero que se va a reunir, vamos a ver por qué. Es decir, él nos pregunta que qué tanto la ancestralidad o la ocupación tradicional puede ser utilizada como una herramienta de legitimación espacial de las comunidades. Bueno, yo diría que ese es un ejemplo de que, ¿cómo será? Una facultad, una característica o calidad, digamos, en este caso la ancestralidad, de por sí no legitima nada. Pero puede ser un factor fundamental de legitimación siempre y cuando sea enmarcado por una relación de fuerza, un aparato jurídico, un aparato legislativo, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Brasil, vemos que la ancestralidad son 3 generaciones. ¿Y por qué no? Los que estuvimos haciendo trabajo de campo en Pacífico colombiano sabemos muy bien que la ancestralidad a veces era 2 generaciones, por supuesto. Y eso no le quita nada, solo que por saber, por poder entrar en lo de la ley, pues teníamos que decir que tenían cientos de años ahí. Pero, es decir, son cosas que se construyen y que la ancestralidad puede ser absolutamente una herramienta muy fuerte de legitimación, como puede ser absolutamente inútil, dependiendo totalmente. Y, por ejemplo, eso de la ley de víctima, yo me acuerdo muy bien cuando empezaron las primeras reivindicaciones de afrodesplazados. Bueno, el concepto mismo de afrodesplazados no tenía cabida para mucha gente, incluyéndome. O sea, espérate, o sea, por un lado están los desplazados, las víctimas del conflicto, etcétera, y pues otra cosa son las luchas por el reconocimiento afro, las luchas por el reconocimiento territorial, etcétera. Y fue poco a poquito que se construyó una legitimación realmente afrodesplazados, víctimas afro, y realmente esa idea de que sí, hay una conjunción específica que se da aquí y que antes no se daba y ojalá en el futuro ya no se dé, pero que en ese momento sí se da entre derechos a la tierra siendo víctima y siendo afro, por ejemplo. Porque eso de derechos de víctimas, bueno, supongo que varios de ustedes lo trabajan, es un asunto que realmente es de muy, muy gran complejidad, porque estamos
declarando el derecho a la tierra, no forzosamente donde estaba la gente desplazada, sino en algún lugar de la República, cosa que, bueno, de por sí es complicado. Entonces, el ejemplo de víctima que das, que es sumamente importante en Colombia, y quizás en otros países, por cierto, incluyendo los desplazados de México, que nadie habla, pero que existen, aunque no haya ley ni nada para reconocerlos. Y la cuestión de la ancestralidad también van en ese sentido, ¿no? Que son construcciones jurídicas. Mientras no son avalados por sistemas ideológicos o jurídicos o de fuerza, pues son un instrumento, entre otros, sin mayor pertinencia. Bueno, yo creo que esta era, Bueno. vamos a ver, aquí hay otra, hay más cosas. Ah, caray. ¿Quién nos habla? Hola, ¿alguien quería intervenir? No, Hay una bueno, pregunta escrita que estoy leyendo. sí. Wow. Camila, Vanessa, pues sí, el caso de los, incluso de los, híjole, ¿cuál es la palabra? Los cabildos indígenas urbanos, que yo creo que de eso está hablando, ¿no? Sí, son un caso realmente muy específico, es decir, no es tanto el hecho de la densidad, sino el hecho de que están insertos en un tejido urbano, que la historia del país, la historia demográfica, hizo que ellos están en gran minorización, marginalización, precarización, de todo, ¿no? Político, cultural, territorial, etcétera. Me hace pensar en algunos grupos que se llaman pueblos originarios, que reivindican su ancestralidad y derechos sobre tierras en la Ciudad de México. Pero ¿cómo le vamos a hacer si somos 25 millones de habitantes en este altiplano que en algún momento, por supuesto, fue tierra indígena? Eso sí, nadie lo duda. Pero hoy en día son colonias urbanas habitadas por gente que también tiene derecho a la ciudad, derecho a habitar, derecho a vivir. Entonces, no creo que sea una cuestión de densidad. Creo que es más bien una cuestión de reelaborar la relación, la definición de sí mismo como grupo indígena, como lo llama, bueno, aquí no tiene nombre, pero prehispánico, y su relación con el Estado, con el gobierno más bien. Y entonces, pues hay grupos en Bogotá también, ¿no? Hay cabildos indígenas en la ciudad de Bogotá o cerca. Pues son resultados de ahí también de relaciones de fuerza y de negociaciones, pero no creo que sea tanto tema de densidad poblacional. Odil, muchísimas gracias por esta jornada que concluimos dentro del tiempo y de lo que habíamos conversado. Yo sabía que iba a haber mucha tela de donde cortar. Bueno, muchas Agradezco. gracias a todos ustedes, que sigan muy bien Bueno, y pues hasta pronto. esperamos que sigamos en contacto para próximas ocasiones. Así es. Bueno, saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno. Chao.